¿Por qué la élite económica, política e intelectual europea nos vende que, en fin, nos encontramos en un momento crucial para la autonomía estratégica de la Unión Europea, que se sitúa como un hegemón en mitad de ese gran conflicto geopolítico que es el conflicto entre los Estados Unidos de América y los chinos? Es decir, un mundo, digamos, tripolar en el cual la Unión Europea equilibra ese conflicto entre los norteamericanos y los chinos. Bueno, esta supuesta posibilidad de Europa de trabajar en un entorno de paridad estructural con los Estados Unidos de América es algo que se podría haber planteado, a lo mejor en los años 90 y no del todo, pero tantas decisiones en el ámbito político, en el ámbito energético, en el ámbito identitario, en el ámbito industrial desde entonces han llevado a que esto no sea posible y que ese mundo equilibrado entre tres hegemones con el que sueñan las élites europeas, pues en definitiva no sea más que una falacia, porque la dependencia de los Estados Unidos, de los europeos con relación a los Estados Unidos es totalmente estructural. Y esto es lo que les queremos plantear en el programa de hoy, que parece más un programa de radar geopolítico de los viernes que un programa de geopoder actualidad de los lunes o de los miércoles. Bueno, vamos a hablarles de esas debilidades estructurales que tienen los europeos frente a los norteamericanos, porque sí que es cierto que hay algunas áreas, algunos sectores en los cuales podríamos decir, y con muchísimos matices, que los europeos y los norteamericanos estamos empatados, ¿no? Se me ocurre el mundo de la automoción, el mundo de la alimentación, donde yo creo que los europeos son bastante mejores, por supuesto, el mundo del turismo, el mundo de la construcción. Pero hay cuatro áreas fundamentales en las cuales la debilidad de los europeos frente a los norteamericanos, es más, la dependencia de los europeos de los norteamericanos es tan tremenda que no hay prácticamente ningún escenario geopolítico a futuro inteligente que no pase por, como nosotros siempre solemos señalar a todos nuestros seguidores, porque los europeos se mariden, se coordinen con los norteamericanos a corto plazo mientras toman las decisiones geopolíticas oportunas para poder competir con los norteamericanos a 10-15 años vista. Básicamente les vamos a indicar cuatro sectores: el sector de la defensa y la capacidad militar, el sector de la infraestructura digital, el sector de las finanzas y el sector de la energía. Vamos a ver, ahora mismo los europeos que tenían unas compras en los años 19, 20, 21, 22, unas compras medias de material militar a los Estados Unidos de 11.000 millones de euros al año, ahora mismo estamos en 68.000 millones de euros al año. Fíjense qué barbaridad. Antes, más o menos la mitad de las compras que hacíamos de equipamiento militar se las comprábamos a los norteamericanos, ahora ya estamos un 64%, que es algo que ya les contábamos que subyacía, aparte de la cuestión del gas y de solucionar el problema que tenían los rusos y los ucranianos con el este de Ucrania, pero subyacía también, pues en fin, un interés de los norteamericanos por volver a poner de moda la OTAN, por conseguir que se vaciara los arsenales militares europeos, y aquí ya lo pueden ver en las métricas. Hemos pasado de un 52% de compras europeas a Estados Unidos a un 64%, de comprar 11.000 millones de euros al año a comprar 68.000 millones de euros al año. La debilidad estructural allí es fenomenal, porque los norteamericanos invierten en defensa, anótenlo, 150.000 millones de dólares al año en investigación y defensa. No que inviertan en compras, simplemente en investigación y desarrollo, cuando los europeos tienen un gasto de alrededor de 11.000 millones de euros al año. Aquí pueden ver que el gap, como dirían los consultores, sigue creciendo, porque ellos siguen invirtiendo mucho más dinero anualmente a mejorarse en esto de lo militar, ¿no? Entonces, primer factor que ponemos, que hay una desigualdad estructural de salida, el tema militar. Segunda desigualdad estructural de salida importantísima, la infraestructura digital. Entre el 80 y el 83% del dinero que se gastan los europeos en infraestructura digital se la compran, se la alquilan siempre a proveedores norteamericanos. Es que no hay alternativa en Europa. Es que incluso un subsector dentro de la cuestión de la infraestructura digital, que es la cuestión de los servidores,
Pues es que al final el 70% de lo que compran los europeos se va a 3 empresas norteamericanas, Amazon Web Services, Azure y Google Cloud. Es decir, en total y en global, más del 80% de las compras de los europeos en tecnología que tenga que ver con la infraestructura digital van destinados a Estados Unidos. Claro, o cambiamos en la militar o cambiamos en lo de infraestructura digital, o ¿cómo vamos a estar en esa paridad con los norteamericanos? Si nos vamos al mundo de las finanzas. Es decir, ahora mismo la Unión Europea es tenedora, los países de la Unión Europea son tenedores de entre 1,6 a 1,7 billones de euros en deuda pública directamente norteamericana. Si unimos a los británicos, 2,3 billones de euros. Y si hablamos de instrumentos activos que tengamos nominados en moneda norteamericana, nos vamos a los 8 billones de euros. Imagínense el dineral del que estamos hablando. Como pueden ver ustedes, por mucho de que se llenen los canales de YouTube y se llenen, en fin, incluso los artículos científicos de la desdolarización y de un camino inexorable en el que van a triunfar los BRICS, los números son los que son y esos números están en la mesa y cambiar eso pues es complicado. No digo que no se pueda cambiar, pero es algo que no se va a cambiar a 1, 2, 3, 4, 5 años vista. Este es un proyecto a 10, 15 años, ¿no? Finalmente terminamos con el último factor que mencionaba, que es el factor energético. El factor energético, oiga, ahora mismo los Estados Unidos, que en fin, representaban el 4% de las compras de gas europeas en el año 2019-2020, estamos ahora casi en el 50%, un 45%, si no recuerdo mal. Es una barbaridad. Y en las importaciones del LNG, que dicen en inglés, el gas natural licuado, estamos hablando de creo que el 55, 56, 57% de todas las compras europeas. Es decir, que también somos dependientes energéticamente tras todo lo que ha ocurrido debido al conflicto ruso-ucraniano. Entonces, por resumir, esas desigualdades estructurales con los Estados Unidos, en defensa, en infraestructura digital, en finanzas y en energía, hacen completamente imposible que ese sueño de la autonomía estratégica de una Europa que equilibra a los dos grandes hegemones, los norteamericanos y los chinos, pues tenga ningún viso de ser real. Es que esto es algo completamente surrealista y que si nos enfrentamos a las métricas, nos enfrentamos a los números, nos enfrentamos a la realidad y a las evidencias, pues desde luego es absolutamente imposible que podamos salir de esta sin cooperar con los norteamericanos mientras tomamos todas las decisiones inteligentes para tener o para soñar, mejor dicho, esa autonomía estratégica en 10, 15 años a partir de ahora. Esta es la reflexión que les queríamos dejar hoy. Hemos tenido unos minutos para recabar todas estas estadísticas, estos datos, y pensamos que sería de su interés el tener pues, esto encima de la mesa. Es decir, querida élite europea, se están ustedes equivocando y se están ustedes equivocando porque hay 4 fallas ahí gigantes que no se pueden solucionar. ¿Que empatamos en algunos sectores? Ya los hemos comentado al principio del programa. Esto es un empate, es una manera muy coloquial de hablar y con matices, pero que sabemos funcionar en el mercado internacional tan bien como los norteamericanos. Pero teniendo estas 4 fallas, no hay otra opción geopolítica que la que hay en la mesa, es que no hay otra. Se lo volvemos a repetir. Bueno, aprovechamos para anunciarles que junto a los 2 formatos que ya conocen ustedes del canal, en los nuevos formatos del canal en el año 2026, Geopoder Actualidad, 2 programas semanales y el Radar Geopolítico, un programa semanal. Vamos a tener también un programa mensual más largo, que se va a ir a los 40, 45 minutos, que se va a llamar El Mapa del Poder. Y van a ver ustedes muy pronto la primera edición, siempre con un invitado, y vamos allí a reflexionar de fondo sobre cuestiones de interés, la geopolítica, la geoestrategia, que esperemos que disfruten. Pero, en fin, les anunciamos esta novedad que muy pronto la van a poder tener en sus ordenadores, en sus tabletas, etc. Hasta la próxima. Muchas gracias a todos.